Hola gente, hoy les traigo el resumen de Claro Oscuro, escrita y dirigida por Rebecca Hall, en su debut como directora. Basada en la novela homónima de 1929 de Nella Larsen, su título se refiere a los afroamericanos que tenían un color de piel lo suficientemente claro como para ser vistos como blancos. Estrenada el 30 de enero de 2021 en el Festival de Cine de Sundance, la crítica elogió el guión, dirección y actuaciones. Fue nombrado uno de los 10 mejores films del 2021 por la Asociación de Críticos de Cine Afroamericanos. Sin más que decir, ¡comencemos! En la década de los 20, Irene Redfield, una mujer mestiza de piel clara, se encuentra en Nueva York en busca de un libro para su hijo. Sofocada por la ola de calor, toma un taxi que la deja en el hotel Drayton, exclusivamente para blancos. En el comedor, mira a los presentes y choca miradas con otra mujer que la mira fijamente y se le acerca. Irene demora en reconocerla como Claire Bellew, su amiga de la infancia, quien revela haber pensado en ella los últimos 12 años. Irene comenta que está casada y tiene 2 hijos. Claire le cuenta que se casó con un banquero, John, con quien vive en Chicago, y tiene una hija, llamada Marjorie. Irene revela que sigue en Harlem, lugar al que Claire desea regresar. Pregunta si su esposo sabe que es de color, pero Claire dice que no y la invita a su habitación de hotel. Allí, Claire comenta que temió que Marjorie saliera oscura. Irene revela que tanto su esposo como sus hijos lo son. Le pregunta si pensó alguna vez hacerse pasar por blanca, pero Irene lo niega, pues dice tener todo lo que siempre quiso. Ella le pide que se quede. Irene inquiere cómo hizo para que John no sepa de su familia. Explica que después de la muerte de su padre, 2 tías blancas la criaron y se casó joven. Mientras beben, son interrumpidas por John. Brindan por su reencuentro y él cuenta que cuando la conoció era blanca como un lirio, pero cada año que pasa se vuelve más oscura. Por eso la llaman Neg. Irene se ríe por los nervios y pregunta si le desagradan los de color. John afirma que los detesta, pero no tanto como Claire. Tras comentar que su esposo es doctor y que vive cerca, Irene se retira. Al llegar a casa, en Harlem, encuentra a su esposo Brian, quien pregunta dónde estuvo. Ella comenta que estuvo buscando el libro y cuando Brian trata de levantarse, lo besa. Por la mañana, cuando los niños y Brian se van, encuentra una carta de Claire. En el trayecto a casa, Brian expresa estar harto de la ciudad. Irene dice que podrían ir a Sudamérica cuando los niños se vayan, e incluso enviar a Ted a una escuela europea. Brian se opone a consentirlo más y exige le preste atención al menor, Junior. Confiesa estar cansado de que priorice su trabajo en la beneficencia a él. Por la noche, Brian encuentra la carta y la lee. En ella, Claire admite que la decisión que tomó Irene fue la más sabia y que tras verla tiene el deseo salvaje de regresar a sus raíces. Molesta, Irene pregunta por qué tendría ganas de regresar si se esforzó tanto en parecer blanca. Brian afirma que nadie se conforma con lo que es. Al otro día, Irene llega de hacer las compras y descansa un rato. La mucama, Sue, dice que Hugh Wentworth, un famoso poeta que le ayuda con la caridad, desea hablar con ella. De improviso, llega Claire. Dice estar allí para saber por qué no le respondió. Irene asegura que es peligroso que la visite, teniendo en cuenta las actitudes de su esposo. Claire le agradece por haberlo tomado con delicadeza, lo que enfurece a Irene, quien no entiende cómo no se dio cuenta que no quería saber nada de ella a raíz de eso. Ambas se disculpan. Claire dice que no espera que la entienda, pues vive feliz y segura. Irene atiende la llamada de Hugh y le informa que el día siguiente se realizará el baile de caridad, al que quiere ir. Le advierte que los blancos que asistan podrían reconocerla, pero Claire insiste. Irene la deja jugar con los niños. Antes de retirarse, Claire le dice que pasará por ella para ir juntas al baile. Esa noche, Brian encuentra a una Irene nerviosa que revela que Claire los acompañará. Pregunta por qué no le contó y promete ser educado. Irene pide la deje sola. Al bajar las escaleras, encuentra a Brian y Claire charlando amenamente. Luego, Claire baila con él, mientras Hugh inquiere por Claire. Hablan sobre la atracción de las mujeres blancas por los hombres oscuros. Irene lo relaciona con el exotismo, pues son curiosos.
Hugh pone de ejemplo a Claire. Ella dice que no todo es lo que parece, y ahí se da cuenta que es una mujer de color. Y pregunta si alguna vez pensó en hacerse pasar por blanca. Hugh se niega a bailar con Claire, quien pide a Brian hacerlo, pero él busca un reemplazo. Mientras Claire se menea, Irene toma su mano, pero la suelta cuando Brian retorna. En casa, Irene pregunta si Claire le parece atractiva. Brian dice que para ser blanca tiene una belleza exuberante, pero le gustan oscuras. Pasa el tiempo y Claire se involucra cada vez más en su vida. Los niños ansían poder jugar con Claire, pero al no estar presente, se molestan. Brian cuenta que a Junior lo insultaron por su color de piel. Un día encuentra a Sue y Claire en el patio. Recuerdan que no eran tan cercanas en la escuela y Claire revela que siempre admiró su belleza y actitud calmada. Irene pregunta si se quedará a cenar, pero dice que no, pues John regresará. Mientras le lee un cuento a sus hijos, Brian interrumpe. Cuenta que lincharon a un hombre que culparon de haber violentado a 2 mujeres blancas. Claire le dice que no es buen momento y Brian le dice a Junior que al parecer a las mujeres de la casa les fastidia el tema. Una tarde, llegando a casa, Claire le pide a Irene sentarse un momento. Admite que no tiene sentido de la moral como ella y que haría lo que fuera necesario para conseguir lo que quiere, incluso si eso significa lastimar a los demás. Irene le dice que siempre tuvo tanto que no renuncia a nada. La noche antes que Claire se vaya a Europa, se alistan para jugar bridge, pero la niñera no aparece. Irene decide quedarse en casa con los niños. Días después, en un bar, la pareja se reúne con Hugh, a quien le sorprende que Claire no esté allí y dice que le resulta desvergonzada por hacerse la víctima. Brian le dice que no habla así de ella, pues no la conoce y no está ahí para defenderse. Irene, ansiosa, arregla todo en la casa para la cena. Prepara chocolate caliente, mientras Brian le cuenta a Junior sobre el reciente linchamiento. El pequeño le dice a Irene que no solo le dispararon, sino que lo arrastraron por la ciudad, lo que impresiona a Irene. Finalizada la cena, le pide a Brian no hablarle sobre linchamientos, pues ahora están felices y a salvo, pero él insiste en que necesitan saber sobre la realidad. Irene señala que se hubiesen ido del país si no fuera porque Claire apareció. Brian dice que no está hablando sobre ella e Irene dice que lo ve menos satisfecho cuando ella no está. Irene comienza a beber. Un día, Brian la despierta y le recuerda la fiesta de té para Hugh. Él revela que Claire está abajo y que estuvo llamándola, pero nunca contestó. Irene afirma que no la invitó porque a Hugh no le cae tan bien. Antes de irse, Irene pregunta si habló directamente con ella, lo que Brian confirma. Intoxicada, Irene sirve té a los invitados y encuentra a Brian y Claire juntos. Nerviosa, deja caer la tetera. Hugh se echa la culpa, pero Irene le dice que no se preocupe, pues era una tetera heredada de Brian que le traía malos recuerdos y de la que quería deshacerse. Well done. En fiestas, cuando Irene sale de compras con su amiga feliz, se topa a John, quien voltea a ver a su amiga. Irene se aleja rápidamente cuando él comienza a darse cuenta de la verdad. Más tarde, intenta advertir a Claire, pero no contesta. Poco después, Brian, Irene y Claire se dirigen a una fiesta de Navidad. Mientras suben las escaleras, Irene le pregunta a Claire qué haría si John supiera la verdad. Claire dice que haría lo que más quisiera, regresar a Harlem con ella. Nerviosa, permanece en silencio toda la reunión, ordena un trago y sale a fumar al balcón. Allí, escucha a John ofuscado, quien insiste en entrar, pues su esposa está allí, mientras Claire se le acerca. John irrumpe y le grita que es una mentirosa. Se lanza hacia ella mientras Irene pone un brazo entre ellos. Claire cae estrepitosamente. Tras superar el shock inicial, Irene baja lentamente las escaleras dirigiéndose hacia donde los otros invitados hablan con la policía. Al ser interrogada, Irene insiste en que la caída de Claire fue un accidente.
Espero hayan disfrutado del video y si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.